Entonces me dicen que cuando tú denuncias simplemente estás señalando un hecho sin decir quién específicamente lo cometió, sino que es como una invitación a investigar o una petición de investigación, pero que si esa denuncia no arroja nada, la persona acusada o señalada no tiene derecho a demandar para atrás, porque tú no hiciste ningún señalamiento específico. No, eso, mira lo que pasa. El ejercicio sano de un derecho jamás va a dar al traste con una consecuencia jurídica si tú pierdes. O sea, yo puedo querellarme en contra tuya diciendo que tú te robaste el bombillo. Y si yo lo hice pensando que estaba haciendo un ejercicio del derecho real, técnicamente hablando, tú no puedes, lo voy a decir en lenguaje llano, contrademandarme cuando logres ganarme, porque técnicamente yo ejercí mi derecho de manera adecuada. Lo único fue que perdí. Ahora, cuando se configura lo que se llama un uso abusivo de una vía de derecho, por ejemplo, si esas denuncias fueron infundadas desde el principio y las víctimas lo hicieron para sacar algún tipo de ventaja, por ejemplo, política, o provocar que a la persona la saquen, entonces ahí sí se va a generar una capacidad de tú, no solamente de obtener un resarcimiento económico, sino que tú pudieras también a raíz de eso obtener algún tipo de sanción penal en contra de esas personas. Y eso es indistinto hacia una querella o una denuncia, porque como yo te decía ahorita, la denuncia tiene elementos mínimos, pero tú puedes llenarlo. O sea, yo puedo hacer una denuncia diciendo quién fue. La diferencia con la querella es quién la hace y si yo voy a cumplir con todos esos otros requisitos. Pero yo he hecho muchísimas denuncias donde yo digo quién fue, qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó, por el simple hecho, por ejemplo, de que yo no soy la víctima y yo estoy denunciando que a fulano le hicieron tal cosa. Entonces, en ambos casos, lo que va a definir la capacidad de tú repercutir en contra de ella cuando logres eliminar esa contingencia procesal y penal, no va a ser el ejercicio mismo de la acción, sino el ejercicio levente de la acción. ¿Qué pudiera pasar a partir de ahora? Yo te confieso, Francisco, que de mi parte a mí me parece positivo el tema, independientemente del desenlace que tenga, porque como sociedad estamos hablando de acoso, un tema que básicamente se tenía tan normalizado dentro de la cultura y de nuestra manera de interactuar, y que el solo hecho de que se esté planteando la situación y estemos hablando de eso, para mí es ganancia. Incluso cuando ocurrió el caso aquel del actor, yo me acuerdo que una de las cosas que yo veía útil era que la gente, la sociedad, o sea, el dominicano de a pie, se dio cuenta de que aquí hay deficiencias legislativas. Porque ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, normalmente los titulares lo acaparan esas deudas legislativas, el aborto, la igualdad, que sí, todas esas cosas que son muy importantes, pero que ya tienen sectores que están todo el tiempo empujándolas. Elementos como este se mantienen callados y lo que sufrió o pueda sufrir una víctima que al final se dé cuenta de que no tiene la posibilidad de accionar penalmente por una deficiencia legislativa, ocurre todos los días. Lo que pasa es que ocurre en fiscalías barriales, ocurre en la procuraduría, gente que nadie conoce y que todos los días se están sintiendo derrotadas por esa ausencia o esa deficiencia legal. El hecho de que esto se esté discutiendo es muy útil porque ojalá y algún legislador diga, déjame casarme con la gloria, déjame crear un proyecto de ley que me permita a mí adecentar el tipo penal y que llegue a donde tiene que llegar, porque aquí le voy a poner un ejemplo, que es una deuda legislativa del caray en el tema del acoso en las redes sociales, del acoso digital, entre comillas, qué es o qué no es acoso en ese mundo virtual, el móvil, todo eso. Así es, así es. Excelente. Pues, ¿qué va a pasar a continuación? Bueno, luego de la magistrada haber designado esos fiscales, se va a iniciar la investigación. Si el Ministerio Público encuentra méritos, obviamente va a poner a la víctima en condiciones de acusar, ya sea acusando yo de manera directa y la víctima sumándose, o la víctima acusando de manera particular en apoyo a la acusación del Ministerio Público. Y si el caso se configura como se dice en la prensa, de que esa persona acosó a esas subordinadas, entonces evidentemente se generarían unas contingencias administrativas de cara al cuerpo y a la conformación de la Cámara de Cuentas, que ya eso sería algo que
tendría que decidirse en el y Congreso. La Constitución, ¿qué dice la Constitución respecto a la integración del bufete directivo de la Cámara de Cuentas? Eso por un lado. Y por el otro, hay personas que este caso lo han visto como un atentado a la eficiencia de la Cámara de Cuentas. Yo particularmente entiendo que una cosa no tiene que ver con la otra, porque entiendo que es un órgano colegiado y que independientemente de que su presidente esté ahora mismo bajo el escrutinio de la justicia, no significa que las auditorías se vayan a detener. Eso entiendo yo. ¿Cuál es tu visión jurídica al respecto? Primero, lo que la Constitución dice respecto a la integración del bufete directivo y luego el estatus en que quedan las auditorías con el escrutinio del presidente de la Cámara de Cuentas. Mira, lo primero es que los integrantes de la Cámara de Cuentas se eligen por 4 años. El bufete directivo por 2. Lo que quiere decir que actualmente nosotros tenemos un bufete directivo que debe tener un año y pico, y que le queda todavía un año o casi un año, y tenemos unas designaciones que le quedan todavía 3 años, para decirlo en sentido general. Si alguna de esas personas es sustituida porque quiso renunciar o por algún tipo de situación disciplinaria que conlleve la sustitución, el incumbente nuevo que lo sustituya asume el rol por el tiempo que le resta. O sea, no es que va a tener él 4 años, sino que él se monta en el mismo tiempo recorrido de la otra persona. Sobre lo de el aspecto político, porque es un aspecto político, señores, nadie se imagina al presidente, al director de la Cámara de Cuentas sentado haciendo auditoría a él. Eso es un rol administrativo. Así como doña Miriam no está ella en la calle investigando casos, así mismo este señor lo que tiene es un rol administrativo y de veeduría. O sea, eso no impacta, no debe impactar la eficiencia ni los resultados de las auditorías que tienen que seguir. Claro, y además, como tú bien dices, es colegiado. Ahí, como siempre, como hemos escuchado en otro caso que ha sucedido, cualquier cosa rara, las otras personas van a poder hacer las aclaraciones que sean. Lo que sí yo creo es que se está dañando la discusión técnica jurídica de lo que es o no es acoso y de si hubo o no hubo acoso por el tema político, como siempre. Por eso digo que una cosa no tiene que ver con la otra. Ojo, me voy más lejos. No, y la Cámara de Cuentas hasta los otros días era totalmente independiente y ahora nos enteramos de que hay 3 miembros que son de diferentes partidos. O sea, como que esa ambivalencia política no solamente daña la discusión jurídica, sino que pudiera ser lesiva en contra de esas víctimas en caso de que sea cierto. O sea, tú estás diciendo, bueno, sí, pero eso no, esto es político, no hubo acoso. Entonces, sí, es un tema complicado, pero las auditorías no se ven afectadas por eso. No deben verse afectadas por eso, sí, para nada. Incluso quienes hacen la auditoría no son las personas que están discutiendo ahí. No. Bueno, Francisco, muchas gracias. Vamos a esperar cómo camina esta situación ahora con la investigación desde la Procuraduría General de la República. Reitero que para mí es ganancia que como sociedad estemos hablando, abordando, debatiendo el tema del acoso, qué es acoso, dónde se puede padecer, es un delito, no lo es, cómo impacta a instituciones, cómo impacta a las personas. Yo creo que producción va a tener que buscar un sociólogo para que también explique, porque ese es otro debate. Hay hombres que dicen, ¿y cómo es que vamos a enamorar a las mujeres ahora? Sí, es verdad, culturalmente hay hombres que no entienden. Eso es falta de creatividad. No, Pinky, porque es que hay hombres que dicen que en esa insistencia es que han sacado el sí. Pero hay que ver. Es complicado. Es complicado. Yo creo que las dinámicas sociales van a cambiar. La mujer va a dejar de hacer esa resistencia permanente que ha tenido de decir que no, que quiera decir que sí. Y vamos a hacer todo más transparentes y los hombres van a tener que dejar de ser tan insistentes, porque cuando te digan que no, tú vas a saber que es un no de verdad, no un no para que tú sigas buscando el sí, que ahí es donde muchas veces viene la confusión de muchos hombres que entienden que en esa insistencia es que se levantan a la tipa y que mientras más me dice que no, más me gusta. Bueno, pero hay un momento que tiene que pensar si ella está de acuerdo con esta dinámica y darte cuenta y saber parar. Y dejar eso así, porque no siempre se puede ganar, digo yo. Ya yo, producción, tiene que buscar un sociólogo para que nos explique cómo sería la dinámica cultural y social, para que los hombres entiendan dónde termina el cortejo y dónde empieza el acoso.
los hombres normales, porque cuando estamos hablando de jefe, usted no puede poner a una subordinada en una situación así porque usted ejerce una presión y poder sobre esa persona y se le complica. No es lo mismo. Usted le puede decir a un compañero de trabajo, mira, no me hable más, no me invite más a salir, que yo no quiero salir contigo. Pero a un jefe, usted sabe que si le habla de esa manera, usted se juega su empleo. ¿Y por qué una mujer o cualquier persona tiene que estar expuesto a perder su trabajo solamente porque no complace los avances de su jefe? Es complicado. Bueno. Francisco, muchas gracias. Un placer, como siempre, recibirte.